Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue el sábado? ¿Bien? Bueno, esperemos que el 15 sea el 16 después sean las mismas respuestas. Bueno, vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos, sobre todo del tipo de ejercicios de parcial o de examen que vimos durante las clases, ¿sí? Durante todas las clases que tuvimos hasta ahora. Por ejemplo, ¿sí? Si decimos, dada la expresión y igual a la x, escriba las condiciones que debe cumplir A para que la misma defina a una función exponencial. Misma pregunta podría ser, suponiendo que yo diga, dada la expresión y igual al logaritmo en base a de x, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir A? O podríamos decir directamente, defina función exponencial, y ahí acuérdense que aparece la estructura de definición. Es decir, no puedo poner igual a la x, yo tengo que decir, una función se dice, se llama exponencial si y solo si está definida por la ecuación. Es decir, yo voy a utilizar por ahí un ejercicio y ahí vamos a ver distintas posibilidades, ¿sí? Y vamos a ir recordando esto de cómo se hace si me piden una definición, cómo se hace si me dan un razonamiento, cómo se hace si me piden una demostración. Entonces, cuidado con las definiciones en caso de que en lugar de estar así, sea una definición. Acuérdense que tiene que tener, buen día, ¿cómo están? Que tiene que tener una estructura de definición. Se dice, se llama tal cosa, sí y solo sí cumple tal cosa. Bueno, en el caso este, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las condiciones que tiene que cumplir A para que esa expresión defina a una función exponencial? A mayor que 0 y distinta de 1. Bien, como les digo, podría haber sido una logarítmica, ¿sí? Podríamos haber pedido la definición de función exponencial, podríamos haber pedido la definición de función logarítmica. ¿Mm? Bien, está clarito, ¿sí? Y cuidado con el tema este, como les digo, de las definiciones. Vamos con la segunda entonces. Grafique la función definida por f de x igual a la x más k, con a y k perteneciente a los reales, a mayor que 1 y k mayor que 0. Entonces, lo primero que tengo que fijarme es mirar la ecuación y reconocerla. Lo mismo podría haber sido con un gráfico logaritmo en base a de x más k o x menos h, ¿sí? Cualquiera de esas. En este caso, miro la ecuación, la distingo, la reconozco y digo se trata de una función exponencial. Como a es mayor que 1, sé que es creciente. Muy bien. Pero que no está en estado puro. Hay una cuestioncita ahí que la está modificando un poco a la gráfica y es el hecho de que tiene esa cuestión que dice más K, que en este caso es positiva, podría haber sido negativo, ¿sí? Entonces, si es más K y el K es positivo, quiere decir que la gráfica está por arriba. Si hubiera sido negativo, ¿sí? Bueno, todas esas posibilidades. Lo mismo con el logaritmo, ¿sí? Podría haber pasado lo mismo con una gráfica de logaritmo, podría haber pasado lo mismo con un valor absoluto, ¿sí? Pongamos A, valor absoluto de x menos h más k, y le demos condiciones para A, para h, para k, ¿sí? No está en estado puro, vamos viendo qué es lo que está pasando, para dónde está desplazada, y de acuerdo a eso hacemos la gráfica y contestamos lo que nos pregunta. ¿Estamos? Entonces, en este caso, tendría que tener esa forma, ¿sí? Creciente y corrida, trasladada, ¿sí? K unidades positivas hacia arriba. ¿Qué otra cuestión me piden? Dice, ¿cuál es la consideración que debe tenerse en cuenta para determinar el rango de esta función? Siempre hemos dicho que el rango lo vamos a sacar ¿de dónde?
de la gráfica. Hay muy poquitas funciones contadas con los dedos de la mano, creo que es la exponencial y la valor absoluto, a la que le podemos sacar el rango de manera analítica, ¿sí? A todas las demás vamos a necesitar la gráfica. En este caso, ¿cuál será la consideración? Es decir, yo, para determinar los valores del rango, ¿a quién tengo que ir a mirar? Digamos, tengo que ir a ver qué pasa con los valores de quién. De y, de f, de x. Entonces, tengo que tratar de ver cómo hacer para ver qué condiciones tiene que cumplir el valor de y. Entonces, como la es mayor que 0 y distinto de 1, yo sé que a la x va a ser siempre positivo. ¿Y por qué pone a la x? Porque estoy viendo la forma de armar la ecuación que define la función. Es decir, estoy viendo cómo condicionar lo que le pasa a f de x. Porque esa es la forma de determinar el rango. ¿Mm? Lo que pasa es que hacerlo así, como con definición, es siempre complicado y recurrimos a la gráfica. Salvo honrosas excepciones, como puede ser este caso. De donde partimos de algo que es absolutamente cierto, ¿m? A la x es mayor que 0, y de ahí vamos poniendo más k, menos k, ¿m? Lo que tuviera, para armar la ecuación, ¿m? De partida. Entonces, sabemos que a la x es mayor que 0 para todo x real. ¿Quién era a la x? Porque ojo que aquí hablaba de la función exponencial ya en estado puro, ¿sí? No hacía referencia a la anterior. ¿Quién era a la x en el caso de la definición de función exponencial? ¿Quién era? F de x. Es decir, ¿qué es lo que conseguí concluir? A partir de aquí, de esto que es cierto, que es una desigualdad que es cierta, ¿sí? Para todo x real, puedo reemplazar a la x por f de x. Entonces, fíjense a lo que llegué, a que f de x es mayor que 0 para todo x real. He encontrado la condición que cumplen los valores del rango para todo el dominio. Entonces, he encontrado quién. Lo he encontrado de manera, como les digo, con la definición, por decirlo de alguna manera, el valor del rango. El valor del rango va a ser 0 infinito. ¿M? Porque si, los valores de i están siempre siendo mayores que 0. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de pedir que debe tenerse en cuenta para determinar el rango de esta función, de la función, yo estoy hablando de, supongamos, he puesto ahí la de la función exponencial. Ahora vayamos a el caso de que yo tuviera que determinar el rango de esta otra función, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Partiríamos de la misma verdad absoluta. A la x es mayor que 0 para todo x real. Sí. ¿Qué me falta que aparezca para que yo tenga la que me han dado en este caso en particular, que no está tan en estado puro? Sumar en ambos miembros k, porque no puedo sumarlo donde me dé la gana, ¿sí? Yo tengo que mantener, ¿sí? Entonces sumo en ambos miembros k. Si yo sumo en ambos miembros k, si sumo aquí, me va a quedar a la x más k mayor que 0 más k. ¿Cuánto me va a dar? K. Y entonces, de este lado, ¿qué voy a tener? A la x más k, que no era otra cosa que quién, que f de x. Y de este otro lado, de la desigualdad, ¿qué voy a tener? K. Y entonces voy a poder determinar analíticamente el rango. ¿Cuál sería? K infinito. ¿Lo ven? ¿Mm? ¿Se entendió? Entonces, una cosa es si me la piden a la exponencial en estado puro, puedo deducir de ahí los valores del rango. Si tuviera alguna modificación, lo que tengo que ir haciendo es armando esa inecuación para de un lado llegar a la ecuación que me dan y del otro lado el valor que sea, que es el que me va a decir cuál es el rango. ¿Sí? ¿Está claro? Lo mismo, como le digo, pasa con la valor absoluto. ¿Mm?
¿Cuál es el dominio y el rango de la función valor absoluto? Indique cómo lo obtiene, porque yo puedo decir el dominio del valor absoluto, bueno, ese sí lo sabemos. No tiene denominadores, no tiene raíces de índice par, no tiene logaritmos, o sea, no tiene ningún impedimento. ¿Cuál es el dominio de la función valor absoluto? Los reales, eso no hay nada que explicar. ¿Sí? Buen día. Y ahora, indique cómo lo obtiene. ¿Sí? En general lo obtenemos de la gráfica, pero insisto, este es uno de los poquísimos de las cuales podemos obtener el rango a partir de un razonamiento sencillo y ver qué condiciones quedan para f de x. ¿Sí? ¿Qué sabemos del valor absoluto de x por propiedad de matemática 1? Que siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Bien. Pero ¿quién es valor absoluto de x en el caso de nuestra función? Es f de x. Entonces puedo concluir que f de x es mayor o igual que 0 para todo x real, porque puse arriba que el dominio son los reales. Y entonces, ¿cuál va a ser el rango de la función valor absoluto? Cerrado en cero infinito. Inventemos. ¿Qué pasa si yo aquí hubiera puesto, por ejemplo, cuál es el dominio y el rango de la siguiente función? Definida por, pongo esto menos k con k positivo, por ejemplo. ¿Qué dominio va a tener? Los reales, no hay impedimento. ¿Cómo hago para indicar cómo encontraría el rango? Yo voy a partir de una verdad absoluta, ¿sí? Que es esta. ¿Qué necesito hacer aparecer? ¿Qué necesito forzar que vaya apareciendo para que yo pueda decir, estas son las condiciones que cumple f de x y por lo tanto ya tengo el rango? ¿Qué voy a tener que hacer aparecer? Un menos k, que dije yo, ¿sí? Menos k. Entonces voy a restar menos k en ambos miembros, ¿sí? Y entonces, de este lado de la inecuación voy a tener valor absoluto de x menos k. ¿Quién era ese? La función. La ecuación de la función, ¿se acuerdan? Y del otro lado me va a quedar mayor o igual que menos k. Y entonces voy a poder decir cuál es el rango. ¿Cuál va a ser? Cerrado desde menos k a infinito. Entonces, le cambiemos una letra, le agreguemos una letra, le pongamos con logaritmo, le pongamos con exponencial. ¿Está claro cómo vamos a razonar? ¿Está claro cómo se pregunta? ¿Sí? La función valor absoluto, ¿es biunívoca? No. ¿Y por qué no es biunívoca? Porque a cada elemento del rango no le corresponde uno y solo un elemento del dominio. No cumple con la definición que dice tal cosa. O si no, también podríamos hacer una gráfica para probar que algo no es cierto. Acuérdense que vale con poner algún ejemplo que no lo cumpla. Entonces, está perfecto diciendo no cumple con la definición y pongo cuál es la definición. O, por ejemplo, hago una gráfica y digo, no es biunívoca, no cumple con la definición, porque los pares, por ejemplo, 1, 1 pertenece a la función, el menos 1, 1 pertenece a la función, fíjense, dos pares ordenados con la misma segunda componente, es decir, eso está contradiciendo la definición. ¿De acuerdo? Entonces, digo, ¿es o no es? Porque cumple con la definición que dice tal cosa, y en el caso de no cumplirla, puedo hacer, ¿sí? Puedo mostrar que no se está cumpliendo con un ejemplo bien dado, por supuesto. ¿Sí? Lo que no está permitido, me parece fantástico que no lo han dicho, nadie lo dijo, y parece que se está desterrando esa costumbre, que solían decir aquí. ¿Por qué no es biunívoca? Porque trazo la recta y corta en dos puntos. Eso es una forma práctica. Si yo tengo la gráfica de cualquier función, cualquier cosa que ande dando vuelta por ahí, no una tan conocida, tan sencilla, si se quiere, yo puedo darme cuenta si es o no biunívoca trazando rectas imaginarias, porque dejan todo rayado así, trazando rectas imaginarias paralelas al eje de las X y esa recta debe cortar a la gráfica a lo sumo en un punto. Pero eso no, eso es una forma práctica de darme cuenta,
¿sí? No puedo justificar el hecho de que sea o no biunívoca con eso, con una reglita. Lo es si cumple con la definición, no lo es si no cumple con la definición. Y cuando es un no, puedo poner un ejemplo que lo demuestre. ¿Está claro? Vale para todo. ¿Mm? El biunívoca no es cuando la recta corta en dos puntos. ¿Ok? Indique dos funciones que pueden obtenerse a partir de las funciones f y g, considerando que se cumple la condición dominio de f intersectado con dominio de g, distinto del vacío, con g de x distinto de cero de sus dominios. Lo primero que tengo que hacer es ubicarme, porque acuérdense que en el cuadernillo o cuando veníamos nosotros dando las clases decíamos el límite de una función, continuidad de una función, si siempre están los títulos. Guía número tanto, continuidad, guía número tanto, derivado. Aquí no va a haber un título. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar en qué tema estoy parado, ¿sí? Si me hablan de dos funciones, cualesquiera, que cumplen con la condición de que el dominio, la intersección de sus dominios es distinta del vacío. ¿Por la onda de qué tema viene esto? Álgebra de funciones. Además, tengo la condición que una de ellas es distinta de 0 siempre. Entonces me pregunta, entonces ya me ubiqué, ¿sí? Porque esto lo podríamos poner con la compuesta, ¿sí? Supongamos dominio de f intersectado con rango de g, distinto del vacío. Entonces, ¿quién es la que puede existir? ¿Cómo la definirían? ¿Cuál es el dominio? ¿Sí? Entonces, por eso les digo, yo voy a tratar de utilizar lo que ya más o menos habíamos visto para mostrarles qué otras posibilidades existen, ¿sí? Bien, ya nos ubicamos en álgebra de funciones. Vuelvo a leer. Indique dos funciones que pueden obtenerse a partir de f y de g, considerando que el dominio de f intersectado con el dominio de g es distinto del vacío. En realidad, em, ¿cuántas funciones podemos indicar con esa condición? Si consideramos con que g de x distinto de cero, acá dice su compañera 4. Si consideramos las dos juntas, sí, 4. ¿Cuáles son? Si fuéramos, supongamos que esto no lo he puesto, ¿cuáles serían las tres de las que podríamos hablar que existen si yo sé que la intersección de los dominios es distinta del vacío? Suma, resta y multiplicación. Y cuidadito con poner qué cosa. Cuidadito con escribir esto. Muy común, muy común. Vamos a ver si esto me hace caso. Me hace caso, pero no para lo que yo quiero. ¿Por qué no está común? Sí, sí, pero no, el cursor no aparece. Tiene mucho delay. Eso debe ser la conexión de internet. Cuidadito con esto, ¿sí? ¿Eso está bien? Si estoy preguntando por funciones que existen, ¿eso qué es? ¿Un valor de quién? Si yo le pongo así. Vuelvo a preguntar. No tiene que ver con esto, pero si yo digo, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Una que representa, la otra que representa. La primera, ¿qué representa? Una función, conjunto de pares ordenados. Y la segunda expresión, ¿qué representa? Solo el rango. Entonces, cuidado con escribir eso porque borran con el codo lo que han escrito con la mano, ¿ok? Porque usted me está diciendo, sí, está ubicado en el álgebra de funciones, puede ser la suma, pero lo que no está escribiendo y lo que no sabe es el concepto número uno nuestro, que es ¿cuál? El de función. No, pero profe, pero si se entiende. No, ahí ortográficamente hablando, ¿sí? Por ortografía matemática se entiende que lo que te está escribiendo es el rango de la función suma, no está escribiéndola la función.
Ojo con eso, ¿sí? Entonces, la que existe, por ejemplo, podría ser esa, ¿sí? Ahora, si me piden only 2, así decía, ¿no? No voy a poner 4. ¿Por qué? Tengo que acatar lo que dice la consigna, porque si no, si ustedes fueran a corregir y a ustedes ustedes han pedido que den 2 y encuentran como respuesta 4, ¿qué entienden? ¿Qué se les ocurriría? Que pueden no estar usando la memoria, no están entendiendo lo que están haciendo. Y lo que es más grave, viene por aquí la cosa, pongo todo lo que existe y si le pego, le pego. ¿De acuerdo? Siempre que terminen de hacer un ejercicio, lean la consigna para no haberse olvidado nada y fíjense si están contestando lo que se les pregunta. ¿Sí? Porque pongan de más, al contrario, no aclare que oscurece. ¿Sí? Porque ¿qué interpretamos a la hora de corregir? No está entendiendo lo que se le pregunta, pone lo que le parece relacionado con el tema, en el mejor de los casos, ¿sí? Y si le pego, le pego. Entonces, podría ser esa, ¿sí? Como aquí, eh, podríamos poner también, sí, con la coma voy a escribir yo. Podría ser el producto, podría ser la diferencia. ¿Está bien? Sí, está bien, ¿sí? Porque bueno, no me dicen y con g de x distinto de cero, no me están obligando, con g de x distinto de cero. Lo lógico sería poner una de estas para que cumpla con la primera condición, ¿se entiende? Y después decir que también existe quién. Ajá, bien ahí yo. ¿Existe qué cociente? F sobre G porque es la que tengo garantizada que no vale cero. ¿Sí? ¿Está entendido? Y no pongo ni una más. Y ni me corto la mano, porque no se me ocurre poner X. ¿De acuerdo? Pero si yo he escrito, profe, si es lo que decía, es la suma, no, no. Ojo con la diferencia que existe entre escribir una función y escribir el rango de una función. ¿Estamos? ¿Quedó clarito? Ay. Bien. Insisto, acá también podría haber sido una pregunta con compuesta. Dominio de F intersectado con rango de G distinto del vacío. Entonces, ¿quién existe? A ver, repito. Dominio de F intersectado con rango de G distinto del vacío. Entonces, existe F de G. ¿Cómo escribiríamos el dominio? Supongamos que les digo, y escriba el dominio de F de G. Acuérdense que no había nada que acordarse de memoria, ¿sí? Cuando yo estoy por hacer F de G, no tiene nada que ver con esto, ¿no? ¿Eh? No obedece. Parecen ustedes. No estoy hablando de eso, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la compuesta. ¿Cómo hago para determinar el dominio de esto? Sin que empiece, sin tener que estudiarme el trabalenguas ese, ¿sí? Y encima si les pongo H con G, F con H. ¿Cómo armábamos el dominio? ¿Dónde tiene que vivir ese X? En el dominio de G. Lo voy razonando. Y tal que, ¿dónde tiene que vivir todo esto? G de X tiene que pertenecer al dominio de F. Se sacaron todo el puntaje del ejercicio. Entonces, insisto, si yo a esta condición que tengo acá la cambio por dominio de F intersectado con rango de G distinto del vacío, ¿qué función es la que puedo definir? La función, y ahí, cuidado, F de G. Y al X me lo guardo. ¿Estamos? Y aquí, esto no se escribe así, digamos, esto lo he puesto para que se acuerden, pero ¿cómo escribimos el dominio de una función? No puede aparecer el X. ¿Qué sería aquí? Dominio de F de G. ¿Está? Distingan la función del valor del rango. ¿Está? Bien. Distintas posibilidades, cierto que tengo que borrar.
distintas posibilidades sobre un mismo tipo de enunciado. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Perfecto. Sigamos. Sigamos. Bueno, ahí están, por ejemplo, ven las dos que yo había puesto. Otro tipo de enunciado. Vale. Enuncie las dos conclusiones que se siguen de función inversa. Eso está así textual en el cuadernillo de teoría. ¿Sí? De la definición de inversa se siguen las siguientes conclusiones, creo que dice. ¿Cuáles son esas conclusiones? Que el dominio de la función es igual al rango de la inversa y que el rango de la función, bien. ¿Y la otra? Esas son propiedades. Que si el par ordenado AB pertenece a F, entonces eso va a pasar si y solo si el BA pertenece a F inversa. ¿Sí? Vamos con la segunda pregunta. Conociendo las funciones f y g definidas por f de x igual a la x y g de x igual al logaritmo en base a de x, con a mayor que 0 y distinto de 1. Y sabiendo que f es una función creciente, enuncie dos teoremas o propiedades que vinculan a estas dos funciones. Aquí, lo primero que tenemos que hacer antes de pensar qué propiedades serán, de qué parte, de qué me estará hablando, de qué tema, lo primero que tengo que identificar es que hay una relación muy importante entre la exponencial y la logarítmica. ¿Y es que qué? Que una es la inversa de la otra. Y entonces lo que me están pidiendo son, en una manera encubierta, digamos, lo que me están pidiendo son que escriba las dos propiedades de función inversa. En lugar de decir, escriba las dos propiedades si f es la función, si f inversa es la inversa de f, valga la redundancia, yo no le digo f a la menos 1, ¿sí? Porque f a la menos 1 en matemática, ¿qué sonaría? 1 sobre f, ¿sí? Por eso para mí eso es un nombre, f inversa. Entonces, para no decirme, escriba las dos propiedades de las que goza la función inversa de una función f, ¿sí? Me dan dos funciones, pero muy particulares, muy especiales, la exponencial y la logarítmica. ¿Qué relación las une? Que son inversas. Entonces, ¿qué propiedades tengo que escribir? Las propiedades de las funciones inversas. ¿Está claro? Bueno, a ver, ¿qué dice acá? Dada la gráfica siguiente, escriba la definición correspondiente al límite cuando x tiende a 0. Indique en la gráfica los datos faltantes. Y acuérdense que en clase, creo que también aquí he puesto varios para recordar, pero la gráfica la teníamos para allá, para acá, subida para... ¿Se acuerdan? Había como varias posibilidades. Punto número 1. Lo primero que tengo que ver es qué es lo que me están pidiendo que defina. ¿Qué me están pidiendo que defina? El límite cuando x tiende a 0. Es lo primero que tengo que decidir cuánto vale, si existe. ¿Y cuánto vale? Una cosa muy común cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios conceptuales. No está. ¿Qué van a tener que hacer ustedes siempre? Asignarle un nombre. Si ustedes para resolver lo que le estamos pidiendo, hace falta poner un dato en una gráfica que no tiene escala, que no es una gráfica de una función, ¿cómo les voy a decir?, exacta. eh, lo primero que voy a hacer es poner un nombre. O alguien le pondrá B, a otro le pondrá C. ¿Qué letra tengo prohibida? ¿Cuál está usada? La A. En general, a los resultados de los límites los notamos con letras mayúsculas. La A ya está usada, uso la B, la C, la D, la E, esto que quiera. ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿se acuerdan? No, profe, pero es que hay como 75.328 definiciones de límite. Y en realidad es una sola. ¿Sí? ¿Por dónde empezábamos? Si nosotros vamos a decir que el límite, bueno, ya le he puesto en T, que el límite cuando x tiende, en realidad,
Esa es la definición del límite cuando X tiende a A. A mí me están pidiendo esa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cambiar todas las veces que dice A por 0. Entonces yo voy a escribir el límite cuando X tiende a 0 de f de X, le voy a llamar B. Y entonces, ¿por dónde va a arrancar la definición? Siempre arranca por ver cómo vamos a escribir qué cosa, el resultado del límite. En este caso, B es un número real. Entonces, me pregunto, ¿tiene vecinos? Entonces, listo, arranco por ahí. A, B, todas las condiciones que pongo de las letras que ponga que sean reales. Entonces, el límite va a valer B. Sí y solo sí para todo vecindario de centro B y radio epsilon. Acuérdense que cuando hablamos de vecindario sobre el eje de las I, utilizamos el epsilon, ¿sí? Bien, entonces arrancamos por si tiene o no tiene vecinos. Como tiene vecinos, hay vecindario. Listo. El que sigue después el versito, arbitrariamente prefijado. Ese versito estaba siempre. Y ahora vamos a lo que le pasa al valor al que tiende el límite. En este caso, A es un número real. ¿Tiene vecinos? Sí. Entonces, arbitrariamente prefijado, ya estaba el versito, existe un vecindario, nada más que acuérdense que qué pasaba en el límite. No nos importaba lo que pasaba en el punto. Entonces va a ser un vecindario reducido de centro A y radio H contenido en el dominio, tal que, y de vuelta, vamos con lo que le pasa a los Y para lo que le pasa a las X. Entonces, tal que f de X pertenece al vecindario, que está en el eje de las Y, para todo X que cumple con la condición de estar en el vecindario que está sobre el eje de las X. ¿Se entiende? Si uno intenta razonarlo así, no hay que estudiarse todas las definiciones. Por ejemplo, no tengo, a ver, voy a hacer un invento. Ahí. Vamos a ver si sale el invento. Porque creo que de ese no hay nada. Pero esperen que aparezcan. ¿Cómo es Aida? Despacito. Sí, no, despacito lo veo clarito. Pero despacito porque no aparece. No, se toma su tiempo el amigo. Ah, apareció. Yo les voy a pedir que ustedes escriban, sin mirar, quiero que escriban, sin ir a mirar. O escriban o lo podemos decir oralmente. ¿Por dónde arrancaríamos? Siempre por acá. Vamos a decir que este límite vale infinito con A perteneciente a los reales, sí, solo sí. Y arrancamos con este. ¿Tiene vecinos? No. Y entonces ahí, ¿quién aparecía? Cuando estábamos sobre el eje este, era para todo M mayor que 0, arbitrariamente prefijado, existe, y ahora voy a mirar este. ¿Tiene vecinos? ¿Me interesa lo que pasa en el punto? No. Entonces, un vecindario reducido de centro A y radio H que tiene que estar, bueno, no se escribe así, acaba de tener contenido en el dominio de F. Bueno, ya tenemos la mitad de la definición. Tal que, tampoco lo voy a tener que poner acá, vamos con los valores de f de x. ¿Qué van a tener que cumplir los f de x? Ser mayores que m para todo x y ¿dónde tienen que estar los valores de x? Pertenecientes al vecindario de centro A y radio H. ¿Ven que no hay que acordarse 75 definiciones? ¿Qué pasa? Yo voy a seguir haciendo maldades. Ah, olvido que el mío se borra apretando nada más que esto. Yo voy a cambiar acá una cosita.
Mm. El sí, solo sí lo vamos a dejar. ¿Han podido armar la definición sin tener que ir al libro? Pero de verdad, ¿no? Ay, Dios mío. No me acostumbro porque la mía no es así. A ver, ¿cómo armarían esa definición? Ese límite va a ser sí, solo sí. Vamos a empezar por aquí. Para todo m mayor que 0, arbitrariamente prefijado, existe, ¿tiene vecinos este? Existe un número n, número real, ¿sí? Como menor que 0, tal que, ¿qué le va a pasar a f de x? Es mayor que m, perdón, para todo x menor que n. ¿Estamos? Hay que estudiar todas las definiciones para más infinito con menos infinito, para más a, con menos b, con más b. Es una sola. ¿Quedó entendido? Bien. Ay, no hay caso, no lo aprendo. Sí. ¿Perdón? Sí, que en general depende de m, también puede ser. Sí. Este ejemplo. Vamos de nuevo. Yo ya razoné. Claro, sí, esta gráfica no va, ¿no? Estoy inventando, la idea es, mi idea del repaso era tomar lo que ya teníamos armado y sobre esa misma hacer algunas aclaraciones si fueran otras, es decir, esto no tiene nada que ver, ¿no? No era enunciado. No estoy haciendo esto, ¿sí? Sino, ¿qué pasa si a mí se me ocurre preguntar? ¿Qué pasa si a mí se me ocurre preguntar, defina, ¿sí? Vamos de nuevo, no tiene que ver con este enunciado, ¿m? Como recién, yo sobre, no sé si se entiende, sobre un mismo enunciado inventaba, le agregaba cosas, le cambiaba cosas, ¿sí? Sobre un mismo enunciado decía que otras posibilidades podían haber. No estamos en este ejercicio, imaginen que yo les digo, les puedo hacer una gráfica o les puedo pedir, por ejemplo, con una gráfica, bueno, Parkinson mediante. Ah, bueno, sobre esa misma gráfica podría ser, tienes razón la profe, está más despierta que yo. El enunciado no es, ¿sí? ¿Qué pasa si yo con esta misma gráfica les pido el límite cuando x tiende a menos infinito, para hacer el ejemplo que pedía su compañero? Bueno, lo primero que van a hacer es decirme cuánto vale ese límite. Cuando x tiende a menos infinito, ¿a qué tiende la función? Ahí, tenemos dividida la opinión. ¿Menos o más infinito? ¿Qué le pasa a la función, a la gráfica, los valores de y? ¿A dónde tienden? Cada vez se hacen más grandes. Entonces, esto va a ser más infinito. Vamos a entonces, ahora, ¿cómo armamos la definición? ¿Por dónde empezamos siempre? Por esto. Primero empezamos porque si aparece una A chica, una A grande, una B o lo que sea, poner que son números reales. Como no tengo nada de eso, no pongo ninguna condición. Entonces, este va a ser el límite sí y solo sí. Arranco por aquí. ¿Este tiene vecinos? No. Está sobre el eje, acuérdense que ese es un valor de i, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando estábamos sobre i, decíamos para todo m, y como es positivo, número real mayor que 0, ¿sí? Arbitrariamente prefijado. Y ahora vamos a este. Va a existir, como no tiene vecinos, no va a aparecer un vecindario. ¿Cómo le llamábamos sobre el eje de las X? Un n, como es a menos infinito, va a ser menor que 0, que en general podríamos poner, que en general depende de m, ¿sí? Eso lo escriben entero, ¿no? Porque eso que acabo de escribir yo es una porquería. Me pasa que no tengo espacio. Podríamos poner m número real, n número real. Bueno, ya hemos puesto lo que pasa con esto.
Ya hemos puesto lo que pasa con esto. Y ahora, tal que arrancamos siempre con f de x. ¿Qué le tiene que pasar a f de x? Tiene que ser mayor que m para todo x que se va cada vez más a la izquierda. Es decir, para todo x menor que n. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Va queriendo? Bien. Ahora borramos todo. Podríamos haberlo hecho a más infinito. ¿Qué les tiene que quedar de esto? Insisto, vuelvo de nuevo. Ojo, sobre todo para quienes lo vean grabado. No siempre hablo del ejercicio que está puesto. Sobre ese ejercicio yo hablo de otro tipo de ejercicios que podrían ser, ¿sí? Una cosa que les tiene que quedar grabado. Si lo que yo estoy buscando, como sería en el caso del ejercicio, no está marcado, ¿sí? Si yo me acerco a cero y no tengo el valor que yo necesito, lo voy a poner al valor con una letra. Ustedes van a poner el valor. Y la otra cosa, a los límites no hace falta que se los estudien de memoria. Simplemente con saber la estructura esa fundamental del límite, pueden calcular, pueden poner la definición de cualquier tipo de límite, distinguiendo si tiene vecinos o no tiene vecinos. Si hablamos de valores de y, ponemos m en el caso de que no tenga vecinos. Si hablamos de los valores de x, ponemos n en caso de que no tenga vecinos. ¿Se entendió? ¿Qué otra cosa nos pedían acá? Indique en la gráfica los datos faltantes. En este caso, fíjense, nosotros habíamos dicho que el límite cuando x tiende a cero, porque cambiábamos el a por cero, valía b. O sea que van a tener que aparecer en los datos faltantes mn vecindarios, vecindarios, ¿sí? Va a tener que aparecer un vecindario para b más epsilon, b menos epsilon. Va a tener que aparecer un vecindario para cero, 0 menos h, 0 más h. Y va a tener que aparecer un x tal que el f de x caiga en el vecindario. A eso hacemos referencia cuando en cualquier caso, con infinito, menos infinito, con vecinos, sin vecinos, les pedimos los datos faltantes. ¿Está claro? Sigamos. Enuncie dos motivos diferentes por los cuales puede no existir el límite. Bueno, cuando los límites laterales son distintos, podría ser una. También, ya a esta altura, sí. Claro, esto era más viejo. Sí, entonces cuando los laterales son distintos o cuando el valor del límite da infinito. Y acuérdense que hay un tercer motivo, que más adelante va a aparecer en caso de que les pidamos tres motivos. El otro es, ¿se acuerdan cuando se caen del mapa? ¿Sí? Cuando tenemos ese tipo de dominio que no nos permite calcular el lateral, en este caso el lateral izquierdo. ¿Sí? Y acuérdense que lamentablemente existe, tenemos como les digo yo, ortografía y gramática matemática, códigos de formas de escribir, formas de hacer, ¿sí? Que hacen que las cosas no sean como a mí me parecen. Por ejemplo, miren esto es una foto de un examen o parcial. Sabiendo que, dada una función f, se cumple que para todo vecindario de centro B y radio epsilon arbitrariamente prefijado existe un vecindario reducido de centro A y radio H contenido en el dominio, tal que el f de x pertenece al vecindario, ¿Para qué vamos a leer lo que están leyendo ustedes? ¿Qué se puede concluir? Interprete gráficamente. Bueno, por lo pronto, ¿qué se puede concluir? Hay que tratar de escribir la conclusión lo más académicamente posible. Y lo que significa interpretar gráficamente, significa hacer una gráfica explicada. Una gráfica donde esté todo lo que yo necesite. Miren lo que pone este alumno.
Se puede concluir que existe el límite de dicha función cuando x tiende a A. Hasta ahí veníamos bárbaro. ¿Qué le faltó? Hagamos de cuenta que no siguió con esto. Se puede concluir que existe el límite de dicha función cuando x tiende a A y le faltó decir que y es igual a B. Tenía 10. Miren cómo la ensucia, digamos, pues dice, porque se aproxima a B por lado derecho y por ahí es cuando empiezan a enredarla. Ahí es cuando empiezan a sacar la guitarra y empiezan a guitarrear y a mezclar lo riguroso con lo intuitivo. Entonces, no. Si ahí esto terminaba y decía, y vale B con B real, perfecto. O, más fácil todavía, escribíamos eso. Porque para decir eso que dice ahí en español, tenemos ese símbolo. ¿De acuerdo? Insisto, el problema no hubiera estado acá si lo terminaba, digamos, terminaba la expresión correctamente. Empezó a mezclar cosas. Vamos a la gráfica. Fíjense, yo voy a volver para atrás. Eso significaría interpretar gráficamente lo que decía ese límite. Marco gráfico la función, marco B, marco el vecindario, y el vecindario no es un corchete, es un intervalo. ¿Y cómo marcamos nosotros los intervalos de aquí a la China? Es decir, así como nosotros escribimos cualquier palabra, árbol, ¿sí? El de España nos tiene que entender que hemos puesto árbol, ¿sí? Si yo grafico acá un intervalo, grafico una función y pongo los intervalos, el que está en China, y encima fíjense, yo estoy hablando de España con España, acá estoy hablando de Argentina con China, tiene que entender que eso es un intervalo y la forma de marcar un intervalo es marcar, ¿sí? Los paréntesis, o sea, los palitos, como dicen ustedes. ¿Está claro? Entonces, fíjense, ¿por qué eso está mal? Pone B, no está claro, porque encima lo que pasa es que no se distingue bien aquí lo que está en rojo, que ya está corregido, con lo que está en negro, ¿no? Este es el vecindario. Si esto va un chino, no entiende qué es lo que están diciendo. Y la matemática es una sola en todo el mundo. Acá ponemos A, ¿qué será esto que está aquí? No tiene nombre, ese sería el X en realidad, para poner el F de X, no lo puso. Y un dibujito ahí, no sé qué es, una rayita, una cosa, para poner el vecindario. Es decir, entiende, esta persona entiende, pero lo que no hace, hace caso. La de lengua le dijo que escriba árbol con acento en la A y B larga, y el tío escribió como se le planchó la gana. ¿Está claro? Bien. Sigamos. ¿Ven? Otra grafiquita. Tenemos esa gráfica y me preguntan, ¿qué nombre recibe la recta de ecuación y igual a A? ¿Por qué? ¿Qué nombre recibe? Recibe el nombre, acá también hablamos en español y armamos frases completas. La recta recibe el nombre de asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque cumple con la definición. Olvídense de lo intuitivo, ¿sí? De que la toca, se acerca, se acerca y no la toca. No existe. Porque cumple con la definición que dice, ¿sí? La recta de ecuación igual a A es asíntota horizontal de la gráfica, sí, solo sí se cumple que el límite cuando x tiende a más infinito es A o cuando tiende a menos infinito, ¿sí? No es porque se acerca y no la toca, no es porque cumple la definición que dice. ¿Estamos? Bien. Considerando la definición del límite correspondiente en esa gráfica, ¿sí? ¿Qué vecindario interviene? Es decir, ¿qué límite es el que pretendemos que vean? El límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí? Ese es el límite que debería decir ahí, no, no está puesto. Considerando la definición del límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Mm? ¿Estamos bien? ¿Cuánto valdría ese límite? A. Entonces, ¿qué vecindario interviene? ¿Quién tiene vecinos? Entonces, el vecindario de centro A y radio epsilon porque está sobre el eje de la Y. ¿Qué elemento debe pertenecer a ese vecindario? ¿El X? ¿El F de X? ¿El N?
el f de x. Bien. Veamos un ejemplo de otro examen, ¿sí? Dice, dada la gráfica siguiente, escriba la definición del límite. Ahora, fíjense, está el límite cuando x tiende a infinito. Explique, indique en la gráfica los datos faltantes. ¿Qué dice acá? Se dice que el límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a, o sea, el valor del límite lo identificó perfecto, y ahí empieza el zafarrancho. ¿Qué teníamos que hacer? Ay, volverme a acordar de las 75.000 millones de... ¿Por dónde vamos a arrancar? ¿Tiene vecinos? Sí. ¿Tiene que ser reducido? No. Hace un zafarrancho. Sí, ¿por qué? Porque se le acuerda de memoria. Le suenan algunas cosas y ahí, porque... Entonces, ¿qué tengo que poner? Para todo vecindario de centro. Y otra cosa, un error muy común. Ustedes escriben mayúscula y minúscula cuando les da la gana. Y para nosotros no es lo mismo una A mayúscula que una A minúscula. Si nosotros les ponemos el resultado del límite y ponemos una A mayúscula o una A minúscula, pónganle el caso, estoy inventando, o acá, por ejemplo, dice una A minúscula, no usen A mayúscula porque está todo mal. ¿Mm? Ojo que para nosotros hay diferencia. Entonces, bueno, ahí arranca el zafarrancho porque empieza a hablar. ¿Por qué? Porque le da lo mismo la A mayúscula que la A minúscula. Confunde el reducido. Entonces, deberíamos haber arrancado por los vecinos de aquí y después, ¿este tiene vecinos? No. Bien, ese. Y después dice, identifique la asíntota y escriba la definición correspondiente. Es, identifique la asíntota. Entonces, la gráfica presenta asíntota y la ecuación es I igual a A, no es A, es I igual a A, ¿está? Y bueno, y después habría que escribir la definición correspondiente. No sé si le he puesto ahí. ¿Mm? No es cuando se acerca, no cuando el infinito, no cuando... ¿Mm? Bien. Vamos con las asíntotas verticales, exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo mismo que para la horizontal, la vertical. Yo creo que habría que avanzar un poco, porque ya no nos queda mucho. ¿Qué nombre recibe la recta de ecuación x igual a A? Asíntota vertical. ¿Por qué? No porque se pega, no porque sube, no porque, sino porque cumple con la definición. Considerando la definición del límite, en el caso del límite cuando x tiende a A, sería ahí, ¿sí? ¿Qué vecindario, quién tiene vecinos? A. Entonces, ¿qué vecindario va a ser? El reducido de centro A y radio H. ¿Y qué elemento va a pertenecer a ese vecindario? ¿X, f de x o m? X. Bien. Bueno, esto ya estamos medio cansados, ¿no? Es lo mismo. Aquí, en este caso, les damos el valor del límite para que ustedes hagan la gráfica. Escriba la definición, indique los datos faltantes. Bueno, esto es lo mismo. Vamos para acá. Más de lo mismo. Vamos a ver, ¿se acuerdan cómo se manejaban el caso de cuando alguno de los límites diera infinito? ¿Mm? ¿Cómo lo hacemos? Primero no lo escribimos. Infinito por 1, infinito sobre 4 no existe, no se escribe, ¿sí? Sino que se piensa. Si el límite cuando x tiende a de f de x es más infinito y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a con un número real, ¿qué puede asegurar del límite del producto de f por g? Entonces, lo primero que tengo que determinar ahí es qué va a pasar con el signo de a, ¿sí? Porque eso va a cambiar. Acuérdense que el infinito sí, sigue la regla de los signos. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa si A es positivo? ¿Qué pasa si A es negativo? ¿Y qué pasa si A vale cero? Entonces, ¿cómo deberíamos escribir ahí? Entonces, infinito por A va a ser infinito si el A es positivo. Infinito por A va a ser menos infinito si el A es negativo. Infinito por cero es una indeterminación. ¿Estamos? ¿Eso es lo que tenía que escribir? Sí, nada más que eso.
Eso es lo que había que escribir. Vamos al ejercicio 2. Indique 3 motivos por los que puede no existir el límite. Ya la primera era porque todavía faltaban conocimientos. Ahora ya sabemos cuáles son los 3 motivos, ¿sí? Ya lo han dicho. Ah, perdón, me faltaba la otra. Un número sobre algo que tiende a infinito tiende a cero. ¿Sí? No escribo A sobre infinito. No borren con el codo lo que han escrito con la mano. No existe poner 1 sobre 0, 2 sobre 0. No existe poner infinito sobre 4. No existe, no se escribe eso, se lo piensa, porque son cosas que tienden, ¿sí? Que en la matemática carecen de sentido porque no se las puede escribir. ¿Mm? Bien, ¿cuáles son entonces ahora? Ya teníamos todas las herramientas para decir 3 motivos, no 2, para la no existencia del límite. Que los laterales sean distintos, que el dominio sea cerrado, ya sea en la derecha, o semicerrado por derecha o semicerrado por izquierda, y que me dé infinito. Dada la siguiente gráfica, escriba la definición del caso, que dice para el caso en que x tiende a b. ¿Cuánto vale? No sé. ¿Qué voy a tener que hacer? Poner una letra, ¿sí? Y ahí voy a escribir la definición. Una vez que ya sepa que x, el límite es cuando x tiende a b y me da a, vuelta a empezar. Arranco por los vecinos de a, y sigo con la estructura, ¿sí? Los datos faltantes, ¿qué tengo que poner? Los 2 vecindarios, nada de corchetito, nada de cosita, de llavecita. Y lo que me está faltando ahí poner, porque estaba tan chiquitita ¿qué me está faltando poner? El x y el f de x, ¿sí? Bien. Sabiendo que f y g son continuas en A, al realizar el siguiente razonamiento, ¿qué es lo que se pretende demostrar? ¿Cuál es la hipótesis a la que hace referencia el razonamiento? ¿Cuál es la propiedad del límite que se aplica acá? Esa llamadita quiere decir que me tengo que venir a fijar acá. Enuncie la propiedad. ¿Cómo íbamos a hacer si me daban distintos razonamientos? Me las pueden dar para límite, me las pueden dar para continuidad, me las pueden dar para derivada, ¿sí? Para los temas que están viendo. Lo primero que voy a ver, ¿por dónde arranca el ejercicio? Continua. Bueno, eso ya me debiera ubicar un poquito en el mapa. Después, este razonamiento es muy largo, mucha letra, no entiendo nada. Pare. ¿De dónde arranca cuando termina la demostración? ¿De dónde arranca? Cuando ya me voy al final para ver a qué concluye. ¿De dónde arranca? ¿Del límite? De la diferencia, de 2 funciones. Trabaja, 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 ¿y a qué llega? A que vale la diferencia particularizada en A. Cuando yo tomo el límite de una función y ese límite me da la función en A, ¿qué estoy probando? La continuidad. Ya tengo la primera, por lo menos esta la tengo lista. ¿Qué se pretende demostrar? Que si f y g son continuas en A, f menos g es continua en A. ¿Cuál es la hipótesis a la que hace referencia el razonamiento? ¿Qué eran las hipótesis? Los datos solamente. ¿Cuáles son los datos aquí? Que f y g son continuas en A. Eso es los datos. Todo lo demás va saliendo en la deducción. ¿Cuál es la hipótesis? Ah, ya está, perdón. ¿Cuál es la propiedad del límite que se aplica aquí? Yo digo, bueno, a ver, tiene el límite de la función diferencia, que viene, la función diferencia por rango la puede escribir así, y aquí viene la clave. ¿Qué hace con el límite de una diferencia? La escribe como la diferencia de los límites. Entonces, ¿de qué propiedad está hablando? Entonces, ahí está lo que se pretende demostrar y la propiedad enuncie esa propiedad. No es cuando el límite existe, entonces la de la resta es la resta. No, 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 no. Enuncie la propiedad. ¿Sí? Entonces tengo que poner todo lo que dice la propiedad. ¿De acuerdo? Otro razonamiento. Sabiendo que la función f es polinomial. Fíjense, solamente sabemos que la función es polinomial. Entonces tiene esa forma.
¿Qué es lo que se pretende demostrar con todo lo que está hecho aquí? ¿Qué hago? Y bueno, empiezo a ver qué es lo que está hecho. ¿De dónde arranca? Del límite cuando x tiende a c de la polinomial. Cada uno de los límites existe, nuevamente propiedad del límite, chan, chan, sigue, y entonces fíjense, ¿en qué termina la cuestión esta? Toma el límite cuando x tiende a c y llega a probar que es igual a f de c. Entonces, ¿qué es lo que se pretende demostrar? Que la función polinomial es continua en todo su dominio. No pregunto más nada, pero podría preguntar, ¿qué propiedad se aplica? Y le pongo una, ahí, en la estrellita esa, fíjense, el límite más el límite más el límite. ¿Qué propiedad habría que enunciar ahí? La de la suma, no, no para 40, aunque pongan la suma de 2, está perfecta. ¿Sí? Si les digo, ¿qué propiedad se usa, se utiliza, se emplea en el segundo llamadito? ¿Se acuerdan? Es el caso particular del producto, cuando una de las funciones es una constante. Esa propiedad y la enuncio como corresponde. También podemos pedir, si podemos darlo al razonamiento para que ustedes digan qué es lo que se pretende demostrar, cuáles son las hipótesis, pero también podemos decir lisa y llanamente, demuestre que por ejemplo, demuestre que la función racional es continua en todo su dominio. Y entonces ahí hay que demostrar. Demostrar no significa escribir, sino escribir y explicar. Entonces, lo primero, saber dónde vamos a estar trabajando. La racional es el cociente de dos polinomios y para que eso tenga sentido, ¿cómo tiene que ser el polinomio denominador? Distinto de cero. Entonces tomo el límite de la función del cociente, ¿no es cierto?, de dos polinomios, o sea, de la función racional. Como cada una de las funciones, ¿qué tipo de función es p de x en una función racional? Es polinómica. ¿Qué sabemos de la continuidad de las polinómicas? Es continua en todos los reales. ¿Qué sabemos de la continuidad de q? Que es también una función polinómica. Que es continua en todos los reales, salvando el punto donde eventualmente fuera cero. Entonces, ¿qué podemos saber del límite de cada una de estas funciones? Si ya sabemos que son continuas. Cada uno de esos límites existen. ¿Sí? Y me da qué valor. En uno P de A y en el otro Q de A. Entonces, aplicando propiedades del límite, parto del límite, fíjense, de la racional, aplico propiedades del límite, porque sé que las polinomiales son continuas, sé que esos límites existen y sé cuánto valen esos límites, y llego a probar, ¿sí?, que vale f de A. Entonces, no crean que solamente van a venir los recuadros con los razonamientos hechos para que yo diga cuáles son las hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede pedir perfectamente que realicen una demostración. Bueno, esta la vimos en clase. Podemos hacer algún engendro así con letras, es decir, armar una función nueva a partir de una suma, de un producto, poner una constante y demostrar y pedirles que bajo la hipótesis de que sean continuas las que forman parte, digamos, demostremos la continuidad, ¿sí?, de esa nueva que hemos construido nosotros. Como les digo, podría ser un producto, podría ser un cociente, podría ser una resta con una constante. ¿Y qué vamos a hacer? Probar la continuidad, partir del límite, ver las hipótesis que tenemos, ver qué propiedades podemos usar y llegar a lo que queremos probar. Esto lo vimos en clase, ¿sí? Pero insisto, ¿por qué le he puesto? Porque no siempre va a ser K por F por G. Le puedo cambiar el nombre. Les cambio el nombre y ya quedan mirando al sudeste. Le pongo acá un menos y el K este para aquí. Quedan mirando al sudeste, ya no es lo mismo. Le pongo un producto, ¿sí?, con un 1 sobre K y ya quedan mirando al sudeste. Y es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. En el teorema referido a la continuidad de la compuesta, ¿cuál es la hipótesis? ¿Se acuerdan cómo se hacía con el teorema de la función compuesta? Lo pongamos al teorema. Lo primero que tenemos que saber es cuál era el teorema. Entonces, el teorema de la continuidad de la compuesta decía que si f y g son funciones tales que existe
La función compuesta. La primera hipótesis es que la compuesta tiene que existir. Acuérdense que cualquier compuesta tiene su condición de existencia. Tiene que ser continua en A. Acuérdense, yo necesito hacer f de g de A. Entonces, ¿qué tiene que ser continua? En A. ¿Y f dónde tendrá que ser continua? En g de A. Entonces, ¿cuáles van a ser las hipótesis? Las que están ahí subrayadas. La existencia de la compuesta, el hecho de que G sea continuo en A y que F sea continuo en G de A. ¿Y cuál es la tesis? ¿Cuál es la conclusión a la que llega el teorema? Que la compuesta es continua en A. Eso es distinguir hipótesis de tesis. ¿Estamos? Entonces, o un error típico, ¿se les pidió el teorema? No, lo tengo que barrer en la mente, o si de última lo escribo en un borrador, si lo sé de memoria, lo que sea, pongámosle el caso, y ahí distingo, ¿sí? Si no me ubico en el teorema, no sé lo que dice, no voy a poder contestar, independientemente de que no me lo piden al teorema de memoria. Si yo escribo el teorema y no digo cuáles son las hipótesis, cuáles son las tesis, y cuál es la tesis, hagan de cuenta que no he escrito nada. Van a encontrar acá dice no se pide. ¿De acuerdo? Entonces, lo escriben en el papel, la hoja borrador que les damos, ¿sí? Y entonces dice, estas son, y escribo lo que me piden. ¿De acuerdo? A ver, si se sabe solamente, vamos a pensar acá, si se sabe solamente que el límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a f de 3, ¿qué se puede asegurar? Lo primero que yo haría, que haría yo antes de ponerme a leer toda esa cantidad de cosas que dice ahí que me pueden marear, es tratar de entender qué dato, qué me está diciendo el dato que tengo. Me está diciendo que la función es continua en 3. Eso me dice. Entonces, vamos con la primera. ¿Será posible entonces que siendo continua en 3 tenga asíntota en x igual a 3? Descartado. 3 no pertenece al dominio de f. Descartado. F es derivable en 3. ¿Hay alguna relación entre continuidad y derivabilidad en ese sentido? Está dividido acá la cosa. En ese sentido, no. De la continuidad, exactamente, de la continuidad no puedo seguir derivabilidad. Es al revés. Tampoco. F de 3 no existe. Y si arriba dice que vale F de 3, una contradicción. Descartado. Las derivadas laterales son distintas. ¿Tengo información sobre la derivada? Descartado. ¿Todas las opciones anteriores son válidas? La hemos descartado todas. Moraleja, listo. ¿De acuerdo? Identifico qué dato me están dando y voy leyendo, ¿sí? Cuáles son las opciones para ver cuál es la que puedo elegir. Esta la vimos en clase. A esto sería, de alguna manera, recordar, memorizar cómo se llamaba la variación en X, cómo se llamaba la variación en Y, cómo se llamaba la variación cuando se hacía el cociente, cómo se llamaba la variación cuando tomábamos el límite. Eran 4 definiciones. La variación en X, la variación en Y, el cociente y el límite. Entonces, esto es como les digo, una cuestión de haber estudiado las definiciones. Dada una función f definida por lo menos en un intervalo CD, los valores a y x pertenecen al intervalo, a la expresión, resumiendo. Delta, acuérdense, eso es cambio. Delta de f de x igual a f de x menos f de a, ¿qué representa? La variación, fíjense, si me dice delta de f de x, ¿puede estar relacionado con incremento o lo que sea de la variable independiente? ¿Quién es f de x? La dependiente. ¿Sí? Variación absoluta de la función f cuando x varía de a x. Pongámosle que dudemos. Pongámosle que las definiciones no las hemos estudiado muy bien. A la primera ya la hemos descartado de plano. ¿Sí? Porque no es la independiente. La segunda dudo porque no me la sé. Vamos con la tercera. La variación media. Cuando aparecía la palabra variación media, ¿a qué hacía referencia? Cociente, descartado. La razón de cambio instantánea. Cuando hablábamos de razón de cambio instantánea, ¿quién aparecía?
límite descartado. Todas las opciones anteriores, bueno, ahí van a morir. ¿Todas las opciones anteriores son correctas o ninguna es correcta? En realidad, ¿cuál era la correcta? La variación absoluta, el segundo, ¿sí? Pero fíjense cómo, aunque sea por descarte, y después entre las tres hacen tatetí. ¿Estamos? Si no han estudiado. Bien. Sabiendo que la función f es derivable en a, al realizar el siguiente razonamiento, ahí hay un razonamiento. ¿Qué es lo que se pretende demostrar? La función es derivable en a. Esa es la hipótesis. Se parte del límite cuando x tiende a de f de x. Se hace un montón, se hacen un montón de cosas, pero ¿a qué se llega? Que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. ¿Qué es lo que se pretende demostrar entonces? Que si una función es derivable en a, entonces escribamos en español, ¿sí? Porque además de ser matemáticas, entendemos español, castellano. Bien, ¿por qué la expresión esta con estrellita, sí, puede escribirse de esa manera? ¿Qué característica tiene la expresión esa que tiene la estrellita? No. ¿Qué le pasa? ¿Qué relación tiene esta que está con estrellita con la que tiene arriba? Aquí, ¿qué hay? Un único límite. ¿Y en la que sigue? Un montón de límites. Entonces, ¿por qué podemos poner lo que dice en estrellita? Si estoy por aplicar una propiedad de límite que me permite a mí escribir el límite de un producto, el límite de una suma, ¿por qué puedo aplicar esa propiedad y separar, como dicen ustedes, los límites? Porque cada uno de los límites que aparecen existe. Entonces habría que escribir, porque cada uno de los límites existen, ya que este primer límite existe y ¿cuánto vale? F' de A. Este límite existe y ¿cuánto vale? Este límite existe y ¿cuánto vale? F de A. Eso es lo que se pretende que contesten. ¿Por qué puede escribirse esa expresión? Porque cada uno de los límites existe y explicar cuánto vale cada uno de los límites. Dado el siguiente razonamiento, se pide, complete la conclusión a la que se arriba con este razonamiento. ¿De dónde partimos? La derivada de la suma. Trabaja con la definición, viene trabajando con la definición y aquí al último aparecen dos cosas que debieran ser a esta altura archiconocidas. ¿Quién es esta? La derivada, la profesora les dicta. ¿La derivada de quién? De f. ¿Y esta quién es? Entonces, complete, ¿qué tendríamos que poner aquí? ¿Igual a qué? A la derivada respecto de x de f más la derivada respecto de x de g de x. ¿Estamos? Enuncie la propiedad que se pretende demostrar. ¿Qué decía esa propiedad? Ah, que cuando son derivables entonces la suma, no. ¿Qué dice? Si f y g son funciones derivables en x, entonces la derivada respecto de respecto de f de x más g de x es igual a la derivada respecto de x de f más la derivada respecto de f. ¿Está? Eso dice la propiedad. No el cuándo y que se suman las derivadas. Nada así no sirve. ¿Cuáles son las hipótesis de esta propiedad? ¿Por qué podemos hacer todo lo que hemos hecho y por qué podemos decir de aquí cuál es la conclusión? Porque estos límites existen, es decir, porque las derivadas de esas funciones existen. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis de esta propiedad? Que f y g son derivables en x. Vamos al otro. ¿Hasta ahí venimos bien? Dada la función definida por
f de x igual a la x con a mayor que 0 y a distinto de 1. Lean todos los enunciados, porque si no ahí aparece a mayor que 0 distinto de 1, porque era el primero que la profe lo había dicho varias veces. Obtenga, fíjense, han leído hasta ahí nada más. De función exponencial, la grafican, todo divino. Miren lo que se pide. Obtenga la derivada de esa función. Explique cada paso, ¿sí? Porque no es escribir, una demostración no es escribir, es escribir explicando lo que se hace. Entonces eso lo vimos la clase pasada, era esto. ¿Se acuerdan? Tomábamos la función, como es positiva, le podemos aplicar el logaritmo, por propiedad del logaritmo bajábamos la potencia, derivábamos, ¿sí? En un lado utilizábamos la regla de la cadena, en el otro lado es una constante por x, despejábamos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿saben la de exámenes en donde en el mejor de los casos encontramos nada más que esto? ¿Y entonces qué pasa? ¿Dónde está el explique? Explique, entonces, tomando logaritmo, por propiedad del logaritmo, derivando con respecto a x, despejando. Eso significa ir explicando lo que se está haciendo, ¿sí? A ver qué harían ahí. Si el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a es igual a 0. Primera cuestión, ese límite, esa forma, ese formato que tiene les debería sonar. ¿Es la definición de quién? De derivada en un punto. O sea que lo primero que hago antes de leer todo lo otro que me puede confundir es preguntarme qué dato tengo. Estoy sabiendo que la derivada en a existe y vale ¿cuánto? 0. Ahora vamos viendo qué hacemos con el descarte. ¿Qué se puede asegurar? Que A no pertenece al dominio. ¿Se acuerdan que la definición de derivada decía que A tenía que ser un punto interior del dominio? Descartado. ¿Que f de A vale 0? No tengo información. ¿Que f no es continua? No, porque existe la derivada, entonces. ¿F no es derivable en x igual a A? No, la derivada existe y vale A. ¿F es continua en x igual a A? Sí. Bueno, ninguna de las anteriores es correcta. Ya está, ya la encontramos, ¿sí? Una vez que entendimos que ¿ven los cuadraditos? No miran lo que dice arriba. Si no entienden lo que dice arriba, no van a entender ningún cuadradito. Durante la clase, cuando dimos la clase de este tema, lo pusimos para, dado el razonamiento, qué es lo que se pretende demostrar, cuáles son las hipótesis, pero fíjense, yo les dije, ojo, vamos a usar siempre la tabla de derivadas, salvo que me pongan un revólver en la cabeza, ¿sí? Fíjense lo que pide el enunciado. Demuestre, y acá está lo importante, empleando la definición correspondiente, que la derivada, y la que está ahí adentro no es una función común, es una función lineal, es la ecuación de una función lineal, es igual a A para B reales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿saben la de exámenes que encontramos cómo? Dice, deriva, tenemos así, no sé si me perdí tiempo con esto, hasta que se... No hay caso. Yo les pregunto, lean de nuevo el enunciado. Demuestre usando definición. ¿Qué les parece esto? ¿Cómo te ha ido? Bárbaro. ¿Cómo para encontrar el examen? Nada más que con otro color. ¿Entendido? Entonces, si lo que me piden es usando la definición, tengo que hacer caso. La profesora estaba idiota y no quiere que use la tabla, quiere que use la definición.
Entonces tengo que ya la vimos tomada de otra manera. Estaba dado el razonamiento y íbamos deduciendo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces podemos partir del límite, ir armando o podemos partir del cociente, después tomarle el límite, como está en el libro, da lo mismo, ¿sí? Pero esto significa hacerlo con definición. A ver, es cierto, vamos con el apartado C primero, ¿no? Fíjense, están copiados por ese CC 4A, después dice 2.1, porque son sacados de exámenes al azar, ¿sí? La numeración no tiene ningún sentido. Es cierto que si una función es continua en el cerrado A abierto en B, entonces existe la derivada en A, justifique su respuesta. No es cierto, entonces no es cierto. ¿Qué tenemos que tratar de poner? Es decir, en general, ese no es cierto, tiene una explicación teórica. ¿Cuál, una explicación que me dice rápido, no es cierto porque, ¿qué pasaría si el intervalo es de esta forma? A no es un punto interior. Pero las proposiciones que hay que calificar con verdadero o falso, o ciertas o no ciertas, en general, digamos, nosotros la lógica exige que se justifiquen con un contraejemplo. ¿Mm? Por ejemplo, ¿quién podría servir de contraejemplo aquí? Un amigo íntimo de ustedes, por decir uno, ¿no? No es el único. ¿Qué pasa? Entonces, primero, contestamos, ¿sí? Nos están haciendo una pregunta, contestamos. Yo le voy a poner acá arriba para que me quede espacio. No es cierto. ¿Cómo me di cuenta? Porque A es un borde, no es punto interior. Si no es cierto, o lo mismo que sería si les pongo verdadero o falso, contraejemplo. ¿Cuál podría ser un contraejemplo? ¿Qué sabemos de esta función? ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? Por lo tanto, ¿hasta ahí venimos bien? Los contraejemplos que tengo que buscar tienen que ser tales que cumplan con la primera condición y falle la segunda. Entonces acá vamos a poner sin embargo, pero, ¿sí? Sin embargo, sabemos qué cosa, que no existe la derivada en cero. Así con cualquier proposición que les preguntemos si es cierta o no, o si es verdadera o falsa. Hay una teoría, hay una propiedad, hay una definición, hay un algo que me dice que no. Y tengo que pensar un contraejemplo. ¿Qué significa eso? Mostrar que se cumple la primera parte de lo que dice esa proposición, pero no se cumple la última parte. ¿Entendido? Esa es la forma correcta de hacerlo desde el punto de vista de la lógica. Vamos con la última, creo que es la última. Ya se están yendo. A ver, si el límite cuando x tiende a c de f de x existe y f de c existe para todo c que pertenece al abierto a b, ¿qué se puede asegurar? ¿F es continua en el abierto a b? Fíjense, ¿qué me dice el enunciado? Que existe límite en c y que existe f de c. Pero fíjense que entre los dos no hay ninguna relación. Bien, entonces, ¿continua en el abierto? No, descartado. ¿Es derivable en c? Y no, ni siquiera sé de nada. No, ni siquiera sé que es continuo, no continuo, no sé nada. F no es continua en AB, no sé. C pertenece al dominio de F. ¿Qué opinan? ¿Por qué? Porque dice que F de C existe. Y como es una única opción, listo, las otras ya ni las miro.
¿Se entendió? A ver. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? La idea no solo era repasar lo que ya estaba hecho, sino que tratar de generalizar para otros casos posibles, ¿sí? Bueno, ¿qué les queda? Estudiar. ¿Mm? ¿Perdón? 18:30. Tienen que estar un ratito antes. 18:30. Deberían estar 18:15 más o menos. ¿Mm? Bueno, muy bien. El jueves que viene es el día del docente.